Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Pues fíjense que la depresión es una enfermedad y es una enfermedad muy frecuente, más de lo que nos gustaría en todo el mundo. Se calcula que afecta más o menos a 300 millones de personas alrededor de todo el globo. Imagínense, es muchísima, muchísima afectación. Y esta enfermedad, la depresión, se puede presentar o se puede conocer en términos generales como aquel conjunto de síntomas que dan más o que afectan más a el aspecto afectivo. Por ejemplo, con tristeza patológica, con una actitud de apatía, con anedonia, que es cuando dejamos de disfrutar las cosas que antes nos gustaban mucho, con desesperanza, decaimiento, sentirnos irritables, que nos alteramos fácilmente, en general una sensación de malestar que a lo mejor no podemos localizar fácilmente, frustración, impotencia frente a las exigencias de la vida cotidiana o a sucesos muy específicos que nos tomaron por sorpresa. Y es algo, o esta enfermedad es algo que va a iniciar en cualquier edad, en cualquier etapa de nuestra vida, nosotros podemos vernos visitados sorpresivamente por un cuadro depresivo. Pero su mayor prevalencia está estadísticamente entre los 15 y los 45 años. Ese es como el rango de edad en que va a verse más constantemente manifestada, pero existe también la depresión en niños, existe la depresión en adultos mayores. Y esta sintomatología de este trastorno, que es la depresión, pues también va a tener diferentes formas de manifestarse según la edad. Por ejemplo, los jóvenes pues muestran síntomas más hacia sus comportamientos que a la parte afectiva. Y, por ejemplo, los adultos mayores tienen síntomas más somáticos. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y bueno, hablando de números, fíjense que en México 15 de cada 100 habitantes sufre depresión. Y la cifra es muy probable que sea más alta, porque algunas personas pues jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que tienen este mal o este problema. Imagínense, entonces puede una persona pasar más de una década de su vida batallando porque se siente mal, pero no sabe realmente qué es, por desconocimiento y por falta de un diagnóstico acertado. Y pues actualmente la depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Y es algo además que se vino anunciando desde hace ya varios años. Se estimaba que en el 2020 iba a formar parte de las principales causas discapacitantes y ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró como tal. Ya ha habido muchísimas campañas alrededor tratando de hacer que más y más personas se enteren de esto para que puedan identificar a lo mejor un posible caso en su propio círculo, en sí mismos, en casa, y que se le dé la atención correcta, inmediata, que se haga un diagnóstico apropiado y que de esta manera, pues el impacto no sea el de estos casos que les platico que pasan 5, 10, 15 años en su vida sin saber lo que tienen y por lo tanto sin atenderlo. Bueno, y algo muy importante que me gusta siempre aclarar cuando platico esto con mis alumnos es especificar cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión. Y aquí es muy importante mencionar que justo la tristeza es un sentimiento, a diferencia de la depresión. La depresión es una enfermedad. La tristeza es un sentimiento, forma parte de las emociones y los sentimientos que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida, así como nos enojamos, podemos estar contentos, también podemos estar tristes. Entonces, es un sentimiento que además se presenta en respuesta a factores externos, es decir, todos los sucesos que acontecen alrededor de nosotros son los que me pueden causar esta reacción. A lo mejor si alguien se me cierra en el tráfico, pues yo me enojo, es una reacción
a un factor externo. Y si además yo a lo mejor veo una situación injusta, puede que yo me entristezca. Y entonces es otra respuesta a un factor externo. Es decir, son estos sucesos que pasan en nuestra vida cotidiana los que van a provocar que nosotros tengamos una reacción y eso es un sentimiento y es parte del día a día. Ahora, del otro lado está una diferencia importante. La depresión, a diferencia de la tristeza, que es un sentimiento, es una enfermedad, como ya les decía. Y esta enfermedad va a incluir a la tristeza. Parte de los síntomas de la depresión es que nosotros vivamos en tristeza la mayor parte del día, la mayoría de los días, por más de 2 semanas consecutivas, o al menos lo suficientemente intenso como para que interfiera en el desarrollo de mis actividades habituales, como para que me afecte al punto de no poderme levantar en la mañana, no poder ir a la oficina o reportarme al trabajo, no poder conectarme a la escuela, no poder ver o socializar como lo hacía antes. Cuando dejo de funcionar, cuando dejo de ser funcional, empiezo a notar estas alertas. Y ya les decía que este es solo un síntoma. Una tristeza patológica es el síntoma, uno de los síntomas de la depresión, pero hay muchos más. No siempre es solo la tristeza lo que define la depresión. Justo uno de los problemas es que hemos abusado mucho de los términos médicos correctos y luego ya no sabemos diferenciar cuando estamos hablando de algo más serio. Se nos hace fácil decir, me dio depre porque, pues rompí con mi novio y entonces anduve depre todo el fin de semana. No, eso no es depresión. La depresión es cosa seria, es una enfermedad, es algo grave. Estar triste porque te terminaron es diferente. Y un poco de eso también quiero que ustedes hoy se lleven. Entender que la depresión es una enfermedad que es real, que no tiene que ver con echarle ganas, que no es algo que controle yo en mi mente con solo concentrarme, ni es una cuestión únicamente de actitud. Va a depender mucho también de qué lo cause, de qué nivel de intensidad tenga mi depresión para también saber cómo la puedo pues ir atendiendo. Entonces, todo esto va a tener que ver para que pues nosotros lo podamos ir viviendo, lo podamos ir atendiendo. Bueno, entonces, les decía yo que otro síntoma importante es la anedonia, que es esta reducción de interés o del placer por las actividades que solían ser de mi agrado y que pues ahora ya me están afectando muchísimo. Pero en general, típicamente la depresión se caracteriza por periodos prolongados o superiores a 2 semanas de este estado de ánimo bajo y apatía y presenta pues una gran o amplia variedad de síntomas que vamos a nosotros para más fácil identificar en 3 grandes grupos. Los síntomas afectivos, los síntomas cognitivos y los síntomas somáticos. Entonces, los afectivos tienen que ver con tristeza, ansiedad, irritabilidad, incapacidad para disfrutar, que esto es lo que les decía de la anedonia, pensamientos suicidas, desesperanza, culpa. Y aquí también entra otro punto importante, que es el tema del suicidio. Muchas veces se asume que una persona con depresión puede en automático ser un candidato al suicidio y no necesariamente. No es una regla que una persona diagnosticada con depresión inmediatamente sea alguien que esté pensando en suicidarse. Sin embargo, sí existe una proporción de personas diagnosticadas con depresión que puedan tener estos pensamientos suicidas. Y por el otro lado, una persona con pensamientos suicidas sí o sí trae un cuadro depresivo. Espero no haberlos confundido, pero en general la idea es esta. Si tú estás diagnosticado con depresión, no necesariamente tienes pensamientos suicidas, pero si tienes pensamientos suicidas, lo más probable es que tengas depresión. Entonces, desesperanza, culpa, todas estas características del lado del grupo de lo afectivo. Hay otro grupo que es el cognitivo y en el cognitivo, indecisión, olvidos, pérdida de la concentración,
dificultad para tomar decisiones. Y les decía, a veces nos quedamos solo con esta idea básica, de decir, estás deprimido, quieres comer helado, no salir todo el fin de semana de tu cuarto viendo pelis y llorando. Pero no, realmente a veces los síntomas pueden ir muchísimo más allá y pueden tener un impacto muchísimo más fuerte, y no ser o ser un poco más silenciosos respecto a lo que típicamente uno creería o el cliché que uno tiene respecto a que estar deprimido es estar en la lloradera, y no necesariamente. Una persona con depresión no necesariamente se la pasa llorando o se la pasa triste, sino que puede estar muy irritable o puede estar muy ansioso o simplemente está apático. Ya las cosas que antes le gustaban ahora ya no le gustan. Em, y luego además le empieza a afectar en sus actividades en el aspecto cognitivo que les acabo de platicar. Se me olvidan cosas, ya no me puedo concentrar como antes y eso afecta mi desempeño, afecta la escuela, afecta el trabajo, afecta mis relaciones interpersonales. Me cuesta muchísimo más trabajo tomar decisiones. De hecho, algo muy importante es no tomar decisiones de vida importantes cuando estamos en un episodio depresivo. Es decir, si a lo mejor tenemos conflictos de pareja, bueno, divorciarnos o tomar o mudarnos de casa o hacer cosas que impacten después cuando pase este episodio y que nos afecten porque no teníamos la mente tan clara. Entonces es muy importante tener en cuenta eso porque va a afectar en nuestras funciones cognitivas hasta ese punto. Y por el otro grupo, el grupo somático, nos referimos a cómo estos síntomas físicos se ven manifestados. Por ejemplo, sentirnos fatigados, sentir mucho cansancio, tener cambios en el apetito o en el peso en general. Y estos pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Es decir, alguien que baja de peso, casi que pues hablamos de un 5% más o menos de su corporalidad en muy poco tiempo, en menos de un mes, sin que sea además algo planeado. Entonces, alguien que sube mucho de peso o baja mucho de peso, pues es un síntoma somático, fisiológico que nos está anunciando. Cambios en el sueño también, para arriba y para abajo, o alguien que duerme mucho o alguien que no puede dormir. Existe el insomnio, que es cuando nos cuesta mucho conciliar el sueño, y el hipersomnio, que es cuando no podemos dejar de dormir o queremos dormir mucho o no nos podemos despertar o levantar. En nuestro desempeño sexual también viene una disfunción sexual porque la libido también está baja. Ya no nos interesa, ya no es algo para lo que estemos muy colaborativos. Dolores de cabeza también pueden presentarse, problemas digestivos, dolores torácicos, agitación y algo bien importante que pocas veces se habla, los dolores o los males inexplicables. Fíjense que hay una serie de síntomas que se dan en la depresión que se ven físicamente, pero que no tienen explicación. Por ejemplo, la migraña es un dolor inexplicable que es un síntoma posible de depresión. De hecho, ya hay muchos más estudios al respecto sobre esto y se ha encontrado que una persona que padece migraña y que no tiene como una causa o claridad de diagnóstico con un neurólogo, o sea, como que no hay explicación de dónde viene esto, o a pesar del tratamiento para ello no hay una mejora, muy probablemente sea debido a la depresión y no por la migraña en sí. Lo mismo pasa con lumbalgias, por ejemplo, con dolores de espalda que son constantes, que incluso imposibilitan y que luego vas al médico, vas con el fisioterapeuta y no te saben decir porque aparentemente no hay nada, estás bien, no tienes ningún problema y tienes otra vez estos episodios, estos dolores, malestares o incluso ya no poderte mover de un momento a otro. Y esas lumbalgias, cuando no tienen explicación médica como para decir, mire, lo que pasa es que tiene un problema en su columna, si no hay estas explicaciones o no hay estas reacciones positivas a los tratamientos, muy probablemente se trate más de una reacción somática a la depresión. Alergias también pueden ser, neurodermatitis, que es cuando nos salen estas irritaciones en la piel por estrés, también el colon irritable
y un largo etcétera, pero estas son como de las más comunes y que no siempre nos damos cuenta. Entonces, si tú no estás llorando todo el día, pero estás irritable, pero ya las cosas que antes te entusiasmaban ya no te entusiasman, y luego a lo mejor duermes mucho, y luego a lo mejor ya no tienes tanta antojo, apetito sexual, y luego estás padeciendo de lumbalgia constantemente, bueno, este cuadro podría estar hablando de una posible depresión. Y les digo, no siempre nos damos cuenta porque estamos pensando que depresión es ponerme a llorar. Muy bien. Otra cosa importante que me gustaría platicarles es que en esta variante de la sintomatología que les acabo de decir, también puede haber diferencias muy notables según la etapa de la vida. Ya medio les mencionaba esto al inicio. Si se trata de niños o de adolescentes, los síntomas no son estos que acabamos de platicar, sino que se va a enfocar más, por ejemplo, en una actitud de enojo, en irritabilidad, incluso en cierta actitud violenta, en mucha rebeldía, en niños, adolescentes peleoneros, regresión en general en la madurez. Es decir, que hay un poco como pasitos hacia atrás de las cosas que ya no hacían y ahora hacen, bajan su rendimiento escolar, cambios drásticos en su personalidad y hasta la forma en que se relacionan con familia, con amigos, cambio de amigos de manera momentánea, de tribus. Todo eso es una manifestación muy clara, pero a nivel expertos de la salud mental, pero para la familia no. La familia puede decir, bueno, está rebelde, es parte de la edad y no darse cuenta que a lo mejor está ocurriendo un cuadro de depresión. Y por el otro lado, los adultos mayores. Los adultos mayores también viven muy diferente que los niños y los adolescentes y que incluso que un adulto mayor se le puede manifestar más en el decaimiento, en sí la anedonia, esta falta de entusiasmo, en olvidos más constantes, en enfermedades también sin explicación y en somnolencias diurnas. Dormir mucho en el día puede ser también una forma de manifestarse estos episodios depresivos en los adultos mayores. Y además hay otro tipo que es el adulto atípico, que es cuando las personas son altamente funcionales y entonces es más difícil darse cuenta de que la depresión está ahí. Y entonces sí andan irritables, sí están con anedonia y apatía, o sea, con poco disfrute de la vida, pero a esto se les suma que son altamente funcionales, que sí funcionan en sus chambas, en la escuela, pero andan ansiosos, andan acelerados, andan con prisa por la vida. Y esto en psicología lo llamamos defensa psicomaníaca. Este tipo de depresión sucede porque es una forma, es como un mecanismo de defensa, de resistencia a la enfermedad o al diagnóstico. Es como una pequeña lucha que se da en algunas personas. Es atípica porque no es algo que suceda en la mayoría de los casos, pero sucede. Entonces, hay algunos perfiles de personas que llegan a vivir este tipo de depresión atípica y que tardan más en darse cuenta porque funcionan aparentemente, pero andan irritables y apáticos, que es como decir, bueno, el deprimido deja de ir a trabajar, bueno, entonces yo voy a ir a trabajar. El deprimido no va al gimnasio, entonces yo voy al gimnasio y hago mucho y me excedo y me exijo. ¿Sí? Es como un poco hacer estas cosas en contra del el esperado de un diagnóstico, como intentando resistirse a encajar en el cuadro sintomatológico, un poco. Bueno, eso es en cuanto a cómo se manifiesta, cómo lo vamos a ver reflejado en la sintomatología. Platiquemos ahora un poco más como de las causas. Y fíjense que en el tema de las causas, la causa exacta de la depresión, pues no se conoce como tal, porque hay una serie de factores que son los que van a provocar que se predisponga esta posible depresión. Hay factores de riesgo y entre ellos están, pues, que exista a lo mejor un elemento genético, es decir, algo hereditario, una tendencia familiar. Por ejemplo, si nuestros papás, uno de nuestros padres tuvo depresión, muy probablemente los hijos también lo tengamos, los nietos también lo tengan. O sea, si hay una línea hereditaria familiar, una tendencia familiar, es uno de los factores que puede
ser de riesgo para que se detone o para que no exista. No estás condenado. Si dentro de tu línea familiar hubo ya depresión, no quiere decir que ya estés condenado y te va a dar a ti también. Pero hay cierto riesgo al respecto porque hay tendencia, un poco más de tendencia a que te pueda suceder bajo ciertas circunstancias. Otro factor de riesgo son los acontecimientos en nuestra vida que provocan alteraciones emocionales, particularmente los duelos. Las pérdidas nos pueden descomponer mucho y ser o convertirse en un factor de riesgo para nosotros caer en depresión. Particularmente la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, pero también puede ser una pérdida a nivel profesional, la pérdida del trabajo, por ejemplo. Otro factor de riesgo es el género, porque pues estadísticamente se ha percibido que es las mujeres quienes más incidencia tienen para padecer depresión. No quiere decir que sea exclusivo, también a los hombres les da, pero hay una mayor recurrencia en mujeres y se cree que tenga que ver con el cambio en los niveles hormonales. Entonces, pues es importante aquí también tomarlo en cuenta. Que tengamos otros trastornos u otras enfermedades orgánicas también puede ser un detonante o que sea un efecto secundario de algún otro tratamiento que estemos llevando por alguna otra enfermedad, justamente. Todo esto puede ser un detonante o un factor de riesgo para que este cuadro se dé. Pero algo también indispensable mencionar es que la depresión no tiene por qué reflejar debilidad de carácter. Yo creo que mucho tiempo el estigma alrededor de esto tenía que ver con la idea de que se trata de alguien débil, de alguien que no puede afrontar o enfrentar los problemas de la vida cotidiana o las situaciones de crisis y no está relacionado con un trastorno de personalidad ni con fortaleza en general. Y esto es más bien un mito. Tampoco tiene que ver con necesariamente algunos estigmas, insisto, como de solo por ser mujer, sino que sí puede haber mayor tendencia, pero no es una declaración como tal. Y lo mismo, insisto, tiene que ver con este rollo de no es un temperamento débil o un carácter débil, sino algo que tenga más que ver con los sucesos y algo químico, algo endógeno. Fíjense que la depresión también se menciona con factores exógenos y factores endógenos, es decir, cuando los sucesos alrededor nuestro puedan provocarnos o detonarnos la depresión o cuando a nivel endógeno, es decir, a nivel interno de nuestro cuerpo, algo se desequilibra y nos pueda llevar a un cuadro depresivo. Justo, por ejemplo, lo que les pasa a las mamás que sufren depresión postparto. Es endógena, es decir, la explosión de hormonas que de momento se empiezan a producir y de momento también dejan de segregarse, pueden causar una desestabilidad en estos neurotransmisores, en la dopamina, en la serotonina, que provoquen este cambio abrupto y entrar en un episodio depresivo. Entonces, hay mucho alrededor como para podernos dar cuenta de que no tiene que ver ni el factor socioeconómico. Una persona con bajos recursos puede tener depresión, pero una persona de altos ingresos económicos también puede caer en depresión. Bueno, lo que sí, pues los factores genéticos, ya les decía yo, contribuyen a la depresión en aproximadamente la mitad de las personas que lo padecen. Es decir, del total de las personas que están diagnosticadas con depresión, el 50% trae factores genéticos. Entonces va a ser más frecuente en familiares de primer grado para este tipo de manifestaciones. Entonces, los factores genéticos pueden afectar la funcionalidad de las sustancias que ayudan a las neuronas a comunicarse a nuestros neurotransmisores. Ya les decía yo, la serotonina, la dopamina, la norepinefrina van a ser estos neurotransmisores que puedan estar implicados en la depresión y que de hecho también se implican
en la ansiedad, aunque están en diferentes partes de nuestro cerebro donde sucede esto, son los mismos químicos los que intervienen. Y por eso muchas veces el tratamiento va a ser muy parecido. A veces nos pueden mandar un medicamento que en ciertas dosis está indicado para síntomas ansiosos y en otras dosis está indicado para depresión, porque básicamente son los mismos químicos internos los que se mueven, los que se desequilibran. Y en muchas ocasiones puede tratarse de una depresión con ansiedad también, o sea, una combinación de ambas. Bueno, entonces ya decíamos los factores genéticos, la propensión de las mujeres por sobre los hombres a sufrir depresión y también cómo puede darse a través de estos sucesos trágicos o sucesos inesperados o traumáticos que pudieran detonar también este efecto o una enfermedad ya previa. Bueno, entonces ya sabemos síntomas, ya sabemos causas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos ver los diferentes tipos de depresión. Pues existe lo que se llama episodio depresivo. Un episodio depresivo es el tipo más común, más típico de depresión que se da en las personas. Y este puede empezar de un momento a otro, se puede dar rápidamente en cuestión de días o puede ser lento durante el transcurso de diferentes semanas y puede durar de semanas a meses. A esto se le llama episodio depresivo. Se da de momento y puede durar de semanas a meses. Y de los síntomas que debemos ver, ya les decía, acuérdense, deben durar al menos 2 semanas para que podamos decir no solo es una tristeza profunda, sino es un episodio depresivo. Estos síntomas que hemos platicado deberían ser al menos durante 2 semanas y pueden durar varias semanas o meses estos episodios depresivos. Y aquí es donde entra gran parte del porcentaje de la población. La mayoría de las personas que experimentan un episodio depresivo, pues tienen probabilidades de generar más episodios a lo largo de su vida. O sea, que se convierta en un trastorno depresivo recurrente. Una persona que ya padeció depresión, aunque haya salido, puede caer o puede recaer en otro episodio. Si una persona recae o cuando hay esta recurrencia de los episodios depresivos, entonces se le llama trastorno depresivo recurrente, que sería, por así llamarlo, el segundo tipo o el segundo nivel. También existe la distimia. La distimia es la que se va a caracterizar por esta sintomatología que hemos platicado, pero en menor grado, como menos severa en comparación con el episodio depresivo. El episodio depresivo dura de semanas a meses, pero puede ser muy intenso. Y en la distimia puede ser más largo, pero más leve en la intensidad. Es decir, puede durar al menos 2 años y puede durar hasta décadas, pero los síntomas son menos severos, son más sobrellevables. Algunas personas con este tipo de trastorno, con la distimia, a veces también, además de la distimia, de llevársela así como media leve zona con los síntomas por mucho tiempo, también pueden experimentar episodios depresivos. Entonces van a ser como super picos, ¿no? Picos de episodios, sintomatología muy intensa por semanas o meses y luego volver a regresar a la distimia, que es mantenerse como con esta sintomatología. Y es como a lo que se le llama doble depresión, que es distimia más episodios depresivos. También existe depresión bipolar, pues hay episodios depresivos y episodios maníacos, a eso se refiere bipolar, dos polos. Podemos a veces estar en el episodio depresivo, que es el irritable, el de tristeza, el de apatía, el de anedonia, y de repente pasar al episodio maníaco, que puede aparecer después de haber tenido diversos episodios depresivos. No es como que cambien de verde a rojo a cada rato, sino que se mantienen más en el depresivo, pero de vez en cuando pueden tener algún evento maníaco, o sea, como de mucha euforia. Mucha hiperactividad, muy inquieto, pero también muy irritable, casi no duermen,
están muy eufóricos en general, ¿no? Está como el estado de ánimo está muy elevado, excesivamente elevado. Entonces, cuando una persona se mantiene como en episodios depresivos y de vez en cuando, después de 2, 3, 4 episodios depresivos, tiene un episodio maníaco, estamos hablando de una depresión bipolar. Tenemos depresión psicótica también y también se le llama como depresión delirante. Y es porque se caracteriza por ideas o pensamientos falsos, es decir, estos delirios y a veces también por alucinaciones, cuando se nos altera nuestra percepción, creemos ver cosas, oír cosas, sentir cosas, y está un poco más centrado como en sentimientos de culpa desproporcionados, como ideas de que creer que somos una carga para nuestra familia, que cometimos un error terrible, que no debimos haber nacido, que todo el mundo nos odia. Es como centrarnos en ciertos sentimientos exagerados, miedo exagerado, a lo mejor delirio de pobreza, creer que estamos arruinados para siempre, o delirios hipocondriacos, que es creer que estamos enfermos de algo incurable, muy grave. Estos ya son menos comunes, pero existen, es parte de la tipología. Y el otro tipo es la depresión atípica, que ya medio les platicaba un poco de esto, que es muy parecida a toda la sintomatología en la depresión atípica, solo con dos excepciones. Los de la depresión típica experimentan por lo general falta de apetito y luego seguida de pérdida de peso, dificultades para dormirse. Y los atípicos muestran incremento del apetito, muy claro, y incremento en la necesidad de dormir. O sea, es como más tendencia a ser hipersomnolientos y a subir de peso en el atípico, además de que es, acuérdense el que les decía que suele ser altamente funcional y un poco más en el tema irritable. Y por último, el trastorno afectivo estacional y muestran como los síntomas de la depresión atípica, pero los sufren solamente en cierta estación del año. La mayoría son en otoño o en invierno. O sea, ya cuando se acerca a final de año, que normalmente tiene que ver con el cambio del clima, con la celebración de ciertas fechas que suelen ser pues, de mucho impacto emocional y que eso pueda causar eh, como esta recaída, ¿no? Volverse un estado anímico aparentemente con un funcionamiento normal, pero todo el estado anímico se vuelca hacia la depresión atípica en estas estaciones específicamente. Entonces, como pueden ver, es algo muy, muy complejo. El tema de la depresión es más que solo llorar. Estar depre no es llorar y comer helado un fin de semana. Tener depresión es algo de más tiempo, de mayor intensidad, con una mayor rango de variedad de síntomas en diferentes formas de manifestarse, también dependiendo de la edad y la circunstancia. De ahí que es tan importante conocerlo para nosotros identificar que no estemos pasando o que no tengamos posiblemente un cuadro o alguien cercano a nosotros para poderle dar la ayuda necesaria. Porque siempre el ambiente que va a rodear a una persona que sufre depresión va a ser fundamental para lograr su rehabilitación. Una persona con depresión que a su alrededor tiene familiares que para empezar no le creen, le cuestionan, lo infravaloran, pues entonces no va a funcionar. Presionándolo, estresándolo, criticándolo, no van a llegar a ningún lugar. La comprensión va a ser muy importante. Comprensión y amor por parte de los familiares y allegados es indispensable. Paciencia eh, para no caer en este tipo de argumentos y clichés que ya les decía yo que nada tienen que ver como decir échale ganas. Y muchas veces, incluso aunque lleven a la persona, le ayuden a recurrir o la persona por su cuenta vaya a buscar algún tipo de terapia o tratamiento, si no hay este soporte, si no hay esta red de apoyo en la que confiar, entonces muy probablemente terminen abandonando el tratamiento o haciendo que no funcione. Y bueno, para cerrar, quiero platicar ya justamente del tema del tratamiento. Tratar la depresión solo hablamos de dos tipos, el farmacológico y la psicoterapia.
Dependiendo de la intensidad de los síntomas y del tipo de depresión, puede que sea necesario uno, el otro o la combinación de los dos. Por ejemplo, en general, si nosotros hablamos de una intensidad leve de la depresión, por lo general estaremos recurriendo a la psicoterapia. Si estamos hablando ya un segundo escalón en una intensidad media, entonces tendrá que ser la combinación de la psicoterapia y los fármacos. Y si ya llegamos a algo severo, entonces ahí solamente el tratamiento farmacológico va a tener impacto. Y esto es porque ya cuando una depresión está tan severa, la persona pierde la capacidad para generar o recibir herramientas a través de la psicoterapia como para llevarlas a cabo y tener algún resultado. O sea, podría ir a terapia, pero no le serviría de mucho. La terapia aplica psicológica o la psicoterapia aplica cuando la depresión está en un nivel leve o en un nivel moderado. Cuando ya llega a un nivel severo, prácticamente es farmacológico y en el moderado es la combinación de ambas, por lo general. Y aquí entra un punto importante que es hablar del tema farmacológico y de un poco de los mitos que existen. Yo en varias oportunidades ya les he platicado cómo esto debe ser un trabajo colaborativo entre psicólogos y psiquiatras. Un buen psicólogo debería estar asociado a un psiquiatra para canalizar a sus pacientes según corresponda cuando detecte que hay síntomas que ya tengan que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos la semana pasada, con un trastorno de ansiedad generalizado. O sea, ya no solo es tener ciertos síntomas de ansiedad, sino tener posiblemente un trastorno de ansiedad generalizado. Un psicólogo deberá derivar a su paciente con un psiquiatra para que lo valore médicamente y pueda determinar si efectivamente es ansiedad generalizada o no y darle el tratamiento médico que necesita y seguir trabajando en la psicoterapia o no, dependiendo hasta dónde esté. Lo mismo va a pasar con la depresión. Entonces, este trabajo debe ser colaborativo y debemos empezar a perderle el miedo. Hay muchos mitos alrededor de la farmacología, especialmente con lo que tiene que ver con la salud mental. Creemos que si vamos al psiquiatra, en automático nos van a dar un chocho a la fuerza y ya vamos a quedarnos ahí atorados y seremos unos zombies que no van a tener conciencia de sí mismos nunca más. Y eso es un mito. En realidad no es así o que vamos a ser dependientes y ya no vamos a poder dejar de vivir o poder vivir si no es con ese medicamento. Y tampoco, generalmente los medicamentos asociados al tratamiento de la depresión no generan ningún tipo de dependencia. Lo que sí es que van a tener un proceso, una curva de adaptación. El medicamento psiquiátrico para este tipo de enfermedades necesita ser a través de una serie de pruebas médicas, es decir, hay un montón de variedades, así como hay corrientes psicológicas, hay más de 30, hay igual como 40 tipos de medicamentos para tratar la depresión. Entonces, el psiquiatra es el único que puede evaluar según las características del paciente, si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, qué otros padecimientos, cómo está su cuadro sintomatológico, su intensidad, todo eso para poder más o menos ver qué tipo de medicamento le podría sentar mejor, porque hay medicamentos que sí pueden tener efectos adversos como quitar el apetito o subir el apetito. Y si estamos hablando de alguien que ha perdido el apetito, no le vamos a dar un medicamento que le reduzca más el apetito, ¿no? Entonces, en eso consiste. El psiquiatra es el único que puede evaluar toda esa variedad y elegir el medicamento que considere correcto y empezar con una dosis. Y luego, además, ese efecto va a tardar más o menos 20 días en manifestarse. Entonces, de 20 días a un mes, tú vas a poder ver el resultado. Y a lo mejor en el resultado no es el ideal, y lo que la mayoría comete el error de los pacientes es decir, esto no funciona, ya me voy, o cambiar de doctor o dejarlo de tomar abruptamente. Cuando lo que hay que hacer es regresar al médico y decir, me siento así, me siento así, y entonces el médico volverá a hacer las evaluaciones y volverá a hacer los ajustes, o de dosis con ese mismo medicamento, o de cambiar el medicamento. Pero es algo a lo que le debemos perder el miedo, porque es parte de este proceso para ayudar al cerebro a decirle, oye, tienes que volver a generar este neurotransmisor para que funcionemos. Y entonces empieza a trabajar. Y una vez que esto sucede, se va retirando más o menos un medicamento, podrá ser
un año de tratamiento y luego se va a ir retirando lentamente para que ya solito. Es como ponerle otra vez llantitas a la bici y cuando ya vuelves a agarrar el control del manubrio, entonces le quitamos las llantitas para que vaya solo, a menos que se trate de una distimia o de algo ya muy recurrente y que necesite, pues sí, un tratamiento ya a largo plazo de por vida. Pero la mayoría de los casos no lo requieren así. Y por eso es muy importante permitirse ser valorado por los expertos en salud mental, desde la psicoterapia como desde la psiquiatría para el tratamiento farmacológico. Insisto, es un trabajo en equipo. Y aquí, ojo, porque no todos los psiquiatras, más bien, ¿cómo lo podemos plantear más claro? La mayoría de los psiquiatras no son psicoterapeutas, ojo ahí. Muy pocos tienen la formación de psicoterapeuta. Entonces, por eso es muy importante que se trabaje la psicoterapia con un psicólogo, ya con una especialidad, y la parte farmacológica con un psiquiatra. No me queda nada más que agradecerles la confianza, recordarles que es muy importante no dejarlo pasar. Y en este caso yo prefiero que se preocupen y que se aseguren y no que lo hagan menos y lo dejen pasar. Siempre es mejor porque no tenemos que, ya se los he dicho muchas veces, lidiar con esto solos. Podemos recibir ayuda y podemos salir de esto si nos acercamos a las personas correctas para poderlo hacer. Listo. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.